Hermanos, buenos días. Nos da gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy domingo, mayo 3. Ya estamos mayo, increíblemente, mayo 3. Entonces, estamos dando inicio a nuestro servicio de adoración a nuestro Dios, como lo hemos estado haciendo durante los últimos domingos por este medio. Hermano, algunos anuncios en forma rápida. Aquí en la iglesia pues todo sigue lo mismo, esperando la forma como se van a ir abriendo todas las operaciones. Nosotros confiamos que en unas 3 semanas estemos ya pensando en abrir de alguna manera los servicios y poder encontrarnos nuevamente. Nos hace mucha falta. Por ejemplo, el miércoles pasado en la reunión de oración que tuvimos por Zoom, fue de mucha bendición el poder ver nuevamente las caras de algunos de ustedes. Los invitamos a que el próximo miércoles participen y vamos a hacer 2 reuniones, una para mujeres a las 6:30 y otra para hombres a las 7 de la noche. Les enviaré las invitaciones oportunamente para participar por medio de Zoom en esta reunión de oración. Les recuerdo, hermanos, la cuestión de lo de los diezmos. La iglesia sigue apoyando a las personas necesitadas en esta época. Entre paréntesis, una de las señoras con las que tuvimos relación en el programa del Angel Tree estaba pasando por una situación crítica esta semana, me llamó y por medio de la iglesia pudo ayudarle para efectos de un pago urgente que tenía. Entonces la iglesia, pues lógico, necesita fondos para hacer esta clase de ministerio, y por eso los animo, hermanos, a que ofrenden online o por mail, por medio de la página de la iglesia. Una última noticia, pues respecto de lo de Evelyn. Todos ustedes saben que Evelyn tuvo ayer un accidente y hoy a las 7:30 le están practicando la operación. No sabemos exactamente, es de la columna o la cadera o qué, pero tendremos noticias esta tarde. No más anuncios por ahora, hermanos, y vamos a empezar nuestro servicio. Quiero que me acompañen en oración. Padre del cielo, Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y sabemos que tú, como nuestro Dios y Padre, tú nos bendices, nos cuidas y nos llevas en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos este servicio, Señor, y te pedimos que solo tú seas glorificado, Señor, por medio de este servicio de adoración que te ofrecemos con amor. Padre del cielo, queremos escuchar tu voz y te pedimos que abres nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con la alabanza, pero antes de la alabanza quiero leerles los versículos del 1 al 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro. De ahora en adelante vamos a estar hablando de esta epístola, Primera y Segunda de Pedro. Vamos a leer y a estudiar sobre esa epístola, y les recomiendo que durante la semana la estén leyendo continuamente, toda la epístola, para poder empaparnos bien del contexto y poder sacarle más jugo a lo que Dios nos quiere decir por medio de esa epístola. La predicación se llama precisamente Firmes y confiados frente al sufrimiento. Ese es el título de la predicación y está basada en Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Pero voy a leer los versículos ahora y quiero que ustedes me sigan en sus Biblias. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es la lectura y nos vamos a basar en los versículos 1 y 2 por ahora, pero quería leerles todo para que vean que esto sea, Pedro está hablando de enfrentar las pruebas y cómo se deben enfrentar las pruebas, o esa prueba que estaban pasando los cristianos en ese momento. Ahora, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios por medio de un canto. Vamos a cantar. Combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hoy hará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando ves lo que Dios por ti hará. Hermanos, vamos a empezar con nuestra predicación, que tal como les dije anteriormente, se llama Firmes y confiados frente al sufrimiento, basado en 1 de Pedro 1, del 1 al 9. Pero acompáñame en oración para pedir dirección de nuestro Dios. Dios mío, Padre del cielo, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí ante tu presencia, Señor, y te oramos, Señor, que tú nos hables. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu guía y tu ánimo, queremos escuchar tu amor a través de las palabras que nos das por medio de la epístola de Pedro en el día de hoy, Padre. Ponemos en tus manos este servicio y te oramos, Señor, que solo tú seas glorificado con lo que se haga. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de que empezara toda esta situación del coronavirus y antes de la Semana Santa, habíamos anunciado que íbamos a empezar con las cartas de primera y segunda de Pedro, pero no lo hicimos y empezamos a tomar otros temas de Semana Santa y entonces eso nos distorsionó un poco el programa. Pero ahora pues es nuestro deseo retomar ese propósito de estudiar esas dos epístolas de Pedro, porque vienen muy al caso, vienen muy al momento, son muy apropiadas para todo lo que estamos viviendo.
porque aunque las epístolas de Pedro se refieren para dar ánimo a los cristianos por la persecución a la que estaban sometidos, de todas maneras eran cristianos enfrentando una prueba, así como nosotros en el día de hoy estamos enfrentando una prueba, que no es una persecución directamente contra los cristianos, no lo es, pero al fin de cuentas sí es una prueba y nosotros como cristianos debemos saber enfrentarla y no ser débiles en nuestra fe al afrontarla. Entonces, por eso se hace relevante estudiar esta epístola. Vamos a recordar lo que dice Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice Jesús, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no nos prometió una vida sin problemas, no nos prometió una vida suave, sencilla, sin amarguras, sin ansiedades, sin angustias, no. Él nos dijo que íbamos a tener aflicción. Así como se dice en Job 5:7, dice lo siguiente: el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Así como es obvio, de por sí funcionan así las cosas, de que cuando hay algo prendido y saltan chispas, las chispas vuelan hacia arriba. Así de cierto es de que nosotros hemos nacido para la aflicción. Es algo propio de la vida. Una vida sin aflicción no es una vida, en últimas, porque a través de las aflicciones es que Dios actúa en nosotros, es que nosotros salimos fortalecidos. Recordemos que Dios nos perfecciona a través de las pruebas y las aflicciones. Entonces, por eso estudiar esta epístola en estos días es pertinente. Ahora, vayamos al propósito de Pedro. Pedro al escribir esta epístola, la hizo para animar a los lectores de ese momento para que estuvieran firmes en la gracia de Dios a pesar de la persecución y sufrimiento que estaban padeciendo. Para lograr eso, Pedro les recordó la naturaleza de la decisión que habían tomado por Cristo y la esperanza segura de su herencia celestial. Pedro les estaba diciendo, les quería animar a los cristianos de ese momento de que se basaran en la riqueza de lo que ellos tenían ya, de lo que ellos eran, que no se dejaran llevar por las circunstancias y los temores de la persecución, sino que tuvieran en cuenta todo lo que ellos eran en Dios, todo lo que ellos eran en Cristo. Es como si les dijera: hombre, pero si lo tenemos todo, ¿cómo es que nos vamos a preocupar por nada? Es como si un rico que tiene sus neveras llenas de alimentos y tiene todo a su disposición, estuviera angustiado y preocupado de qué va a comer por la tarde y mañana por la mañana. Es lo mismo, nosotros lo tenemos todo en Cristo y tenemos segura esa herencia celestial de la que estuvimos hablando. Y nosotros con miedo, con temor, teniéndolo todo. Eso es lo que Pedro quiere recalcarle y dar ánimo a sus lectores. La persecución y las pruebas al pueblo cristiano siempre han sido como un denominador durante la historia, y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento que Pedro escribió esta epístola. Al no poder atacar a Jesús después de su resurrección, entonces los judíos, los principales sacerdotes y los escribas se dedicaron a perseguir y a agredir a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Era tal su odio a Cristo que ya que él no estaba, se dedicaron a seguir todo lo que se le recordara a él, todo lo que recordara a Jesús. Los ataques de las autoridades judías en contra de la recién formada iglesia se incrementaban cada vez más al ver el crecimiento gigantesco del cristianismo, el crecimiento en número de los seguidores de Cristo.
La persecución a los cristianos que había comenzado con sucesos aislados por parte de los judíos y los gentiles, todo eso se fue formando parte de la política que desarrollaba el gobierno romano. Empezó a introducirse tanto en el gobierno romano que ya se volvió como normal el que atacaran a los cristianos, todos los romanos, porque consideraban a los cristianos rebeldes a la religión romana. Ya le tenían adversión y ya empezaban a perseguirlos fuertemente a todos los cristianos. No solo los judíos, sino los romanos como tal. Pero entonces sucedió algo en el año 64 después de Cristo, que Nerón incendió Roma. Incendió Roma porque este emperador que era loco, él quería construir cosas nuevas y maravillosas, pero para poder construir tenía que destruir, tenía que acabar con todo lo que hubiera para poder construir las grandes maravillas que él tenía en su mente. Entonces, al destruir Roma, todos los romanos se llenaron de odio al ver destruido todo su pasado cultural, toda su historia, toda su tradición. Se llenaron de un odio terrible y Nerón, al ver que todo se le estaba devolviendo a él y que a él era el que iban a acabar porque personificaban en él el incendio de Roma, porque así había sido él, fue el que lo incendió. Nerón tomó la decisión de dirigir la atención hacia los cristianos diciendo que ellos eran los que habían incendiado Roma. Y empezó una persecución contra los cristianos donde el odio de todos los romanos, ese odio reconcentrado contra ellos, empezaron a perseguirlos y los cristianos tuvieron que salir para todas partes. Salir de allá de Roma, esconderse, salir para otras partes, y esos son los hechos que Dios también utiliza para que su iglesia crezca. Entonces, la situación era crítica en el tiempo en que Pedro escribió esta carta. Los cristianos entonces se llenaron de temor y ya se venían como apocando en su ánimo de hablar de Cristo, y eso era lo que Pedro quería atacar por encima de cualquier cosa, devolverles su confianza, su fe en Dios. Entonces los cristianos estaban atemorizados y flaqueando, lo mismo que de una u otra forma está ocurriendo actualmente ante la incertidumbre de la pandemia. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar? No podemos salir, eso no. Todos nos sentimos acorralados y con ciertos temores y demás, pero no debemos temer, y esa es la intención de Pedro. En general, esta epístola de Pedro es pertinente para esta época, que aunque no es una persecución directa contra los cristianos, sí es una gran prueba para la iglesia y para cualquiera de nosotros. Aquí está sucediendo, caigo en cuenta ahora, como cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, está pidiendo permiso para zarandearte. Es como si eso estuviera sucediendo actualmente, como si Satanás le hubiera pedido a Dios permiso para zarandear al mundo y zarandear por lo tanto a la iglesia también. O también como cuando lo de Job, ¿sí? Que sabemos todos por el libro de Job, que fue Satanás el que hablando con Dios, Dios le dio oportunidad para que Satanás zarandeara a Job. Estamos como en esa misma situación. ¿Y qué es lo que nos muestra tanto el libro de Job como Pedro después y con su actitud, su cambio de vida y demás? Pues que su fe prevaleció y el poder de Dios venció al maligno. Entonces, a través de la epístola de Pedro profundiza en el tema de la salvación y de cómo el cristiano debe vivir sin perder de vista la esperanza de gloria en Cristo. Pedro no solo se dedica a animar a los cristianos diciéndoles tranquilos, confíen en Dios, tranquilo, no se preocupe, confíen en Dios y darles una palmadita en la espalda. No se limitó a eso. Él quería volverles a dar la confianza plena en Cristo
hablándoles sobre el valor inconmensurable de la salvación que Dios les había dado por medio de Cristo. Y que si Dios les había dado esa salvación, y que para que Dios les diera esa salvación, Dios tuvo que entregar a su Hijo. Hombre, si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? No nos podemos sentir solos, desamparados de Dios. Entonces el ánimo que Pedro le quiere dar a los cristianos es que confiaran en Dios, pero con la base de el valor de la salvación, dándoles a entender todo lo que Dios ha hecho por cada uno de los cristianos. Entonces, al empezar los versículos de primera de Pedro, capítulo 1, los primeros dos, Pedro los inicia así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, primero que todo, Pedro dice, aclara a quién está dirigida esa epístola, y él al decir a los expatriados de la dispersión, a los que están regados por todas partes, pero que somos expatriados, que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino que es en el cielo. Nosotros no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. A ellos, a los cristianos, a la iglesia de Cristo, es que Pedro les está escribiendo al decir a los expatriados de la dispersión y que están ubicados en toda esa área: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son lugares donde Pablo estuvo, algunos de esos donde Pablo estuvo, y en los otros seguramente fue Pedro el que estuvo allá. Y les quería fortalecer de esa manera, recordándoles el amor de Dios al darles esa salvación tan grande a los expatriados de la dispersión. Entonces, ahora, el punto seguido, cuando Pedro dice elegidos según la presencia de Dios Padre. Entonces, primero, señores cristianos, ustedes que son elegidos según la presencia de Dios, Pedro de una vez se mete dentro de una de las doctrinas más discutidas en el cristianismo y fuera del cristianismo, el tema de la elección soberana de Dios. Un tema controvertible, pero él lo lanza como una cuestión natural, lógica, de hecho, que es bastante clara, como si no hubiera duda al respecto. Lo dice así: ustedes, elegidos según la presencia de Dios, y de una vez lo afirma con esa categoría, elegidos. Y Pedro quiere darles a entender el valor tan grande que cada uno de ellos, y en nuestro caso cada uno de nosotros, el valor tan grande que tenemos ante los ojos de Dios, porque Él nos eligió. Y si nos eligió, somos de Él. Y si nos eligió, fue para grandes cosas. Y sabemos que en últimas, por habernos elegido, nosotros llegaremos a la gloria. Llegaremos a estar en la presencia de Él por la eternidad. Y durante esta época, que estamos aquí todavía en esta tierra, tenemos nuestro papel, que es también del que Pedro va a hablar a través de su epístola. Entonces, Pedro lo que quiere es afirmar la fe de los cristianos. ¿Para qué? Para afrontar la prueba como Dios quiere. La razón por la que él menciona la doctrina de la elección desde el principio es por su deseo de confortar a los cristianos por medio de recordarles quiénes eran ante los ojos de Dios, quiénes eran en Cristo. Es mucho el valor, el poder uno decir: yo soy de Cristo, yo estoy en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo. Eso tiene un valor incalculable, pero nosotros de tanto decirlo, de tanto hablarlo, no le damos la verdadera dimensión que eso tiene. Hermanos, eso también va para nosotros. Nosotros olvidamos y no le damos la importancia tan grande que tiene nuestra salvación.
la importancia tan grande de haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pedro no solo les dijo a los lectores de esta epístola, tranquilos, que todo irá bien, no se preocupen. No, él les explicó que debido a la fe que profesaban y al fundamento en Cristo, no había motivo para temer, pues Dios nos ha dado todo. Así como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo nos va a abandonar? Todo lo que él haga en nuestras vidas es perfecto, porque está de acuerdo a su voluntad. Así él nos llame a su presencia. Es su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y estamos en él, estamos en las manos de él, y él hace con nosotros lo que su voluntad le diga. Y nosotros debemos confiar plenamente en él. Si Dios los había elegido tal como lo había hecho, no habría motivo para dudar que Dios estaba con ellos y que solo su voluntad sucedería en ellos. Además de eso, era importante para ellos entender que aunque no eran estimados en el mundo, todos los romanos los detestaban, todos los romanos los odiaban, eran especiales para Dios, pues Él los había elegido. Nosotros estamos bajo esta prueba, y no es de que Dios se haya olvidado de nosotros y no nos esté poniendo atención. No, somos especiales para Él y Él está pendiente de ti, porque Él te eligió. Si uno basa la vida de uno en eso, uno lo único que puede hacer es adorar y glorificar a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora, esa elección es necesario entender que Él los había elegido no por ningún mérito propio, sino solo por su gracia soberana y libre. Él predeterminó establecer su amor en ciertas personas de todo el mundo, y son los elegidos. Ese es el origen de nuestra elección, que es solo por su gracia, es solo por la decisión de Él que muchos somos elegidos. No es porque yo sea alto, bajito, gordo, blanco o lo que sea. No es porque yo sea inteligente o no tan inteligente. No es por nada mío, sino solo por su gracia, porque Él lo determinó así. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y no por nada mío, porque yo no existía y desde ese momento Él me eligió. Así como dice Efesios 1, del 3 al 4. Y al hablar de que es solo por su gracia y no por ningún mérito de nosotros, también lo dice en Efesios, Pablo lo dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por tu religiosidad, no por el conocimiento que tengas de la palabra, no por que vas a tus reuniones los domingos, no es por eso, es solo por su gracia, porque Él lo determinó así. Tú no te puedes ganar la salvación, es un regalo de Dios. Y es un regalo inmerecido de parte de nosotros, porque todos nosotros, todos los hombres, somos pecadores y lo único que merecemos es el castigo eterno. Pero Él decidió salvarnos por medio de la fe en Cristo Jesús, quien vino y en la cruz pagó por el pecado de todos nosotros. El valor de todo ese proceso es tan grande que es un milagro que todo eso pueda suceder así. Y así, de esa manera, es que Pedro quiere fortalecer a sus hermanos en Cristo. Hermanos, y esta es la oportunidad para que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros miremos
miremos en qué estamos basados, quiénes somos nosotros. Nosotros no somos como el resto del mundo, como lo veremos más adelante o el próximo domingo. Nosotros somos diferentes, debemos ser diferentes. Y ese deber ser diferentes tampoco es por nuestras fuerzas, pero sí por nuestro sometimiento al Espíritu de Dios, que Él nos transforma por medio de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos someternos a Él y permitir que Él nos transforme, nos cambie, porque ese es el propósito de Dios, de que nosotros seamos lumbreras en este mundo, y para ser lumbrera en este mundo tenemos que ser transformados, y en ese proceso estamos todos. Unos más acelerados que otros, unos están más avanzados que otros, pero ahí vamos todos en nuestra santificación. Hermanos, una vez más, recordemos que debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios, así tengamos que sufrir pruebas. No temamos, no temamos. Y si hay alguien que está viendo este video y no eres cristiano, amigo, te animo a que vengas a Jesús en arrepentimiento y fe. Pídele a Dios que te dé ese regalo inconmensurable de la salvación. Él no echa fuera a quien lo busca. Si lo buscas, Él te recibe. Él te recibe y te da la salvación. Si tú te arrepientes sinceramente y pones tu fe en Cristo Jesús. Termino, hermano, leyendo 1 de Pedro 5, del 10 al 11, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por recordarnos a través de tu palabra quiénes somos en Cristo, Señor. Gracias por recordarnos que ya lo tenemos todo al tener a Cristo en nuestros corazones. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos diste por medio de la fe. Te oramos, Padre Santo, por cada uno de los miembros de esta tu iglesia, y te pedimos que nos sigas fortaleciendo en la fe. Te lo pedimos en nombre de nuestro precioso Cristo Jesús. Amén. Amén.